Bien, vamos a hacer un ejercicio uniendo los dos temas que hemos venido estudiando, que es el tema de la estructura de las cuentas financieras del sector público, en este caso de la administración central, versus los indicadores de sostenibilidad. Para recordar un poquito, nosotros decimos que el presupuesto está conformado por los ingresos y los gastos, y el resultado de los ingresos menos los gastos es lo que nosotros denominamos el resultado operativo, o también le denominamos el saldo del balance global. En este caso, nosotros decimos que los ingresos totales están conformados básicamente por dos cuentas. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas nos presenta algunas desagregaciones por algún interés particular. Vamos a decir que los ingresos totales son iguales a los ingresos corrientes más ingresos de capital. Sin embargo, en este ejercicio nosotros vamos a tener las siguientes cuentas: ingresos corrientes, donaciones y otros ingresos. Los ingresos corrientes están conformados por los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. En este ejercicio, los ingresos corrientes, además de estar conformados por los ingresos tributarios y no tributarios, también tenemos la sumatoria de la tasa de seguridad. Esto con fin de medir un poco cuáles los ingresos que genera la tasa de seguridad y cuál es el impacto que podría tener en el tema de la estructura presupuestaria. Los gastos están conformados por gastos corrientes y gastos de capital. Los gastos corrientes se desagregan de la siguiente forma: los sueldos y salarios que se les pagan a los empleados públicos, las compras de bienes, las comisiones, el pago de intereses de la deuda, las transferencias corrientes y otros gastos corrientes. Con respecto a los gastos de capital, nosotros podemos decir que los gastos de capital, o está conformado por la inversión real y por las transferencias de capital. Ahora, hay una cuenta que nosotros debemos de recordar, que es esta cuenta, es la que primero nos indica la posición financiera que nosotros tenemos, si es en superávit o si es en superávit o es en déficit. En este sentido, nosotros podemos ver que a eso se le llama, ahorro en cuenta corriente, y no es más que la diferencia de los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. Aquí lo que nosotros queremos contestar es si el Estado o la gestión del sector público tiene la capacidad de generar los suficientes ingresos para cubrir sus gastos operativos o gastos corrientes. En este caso, si los ingresos corrientes son mayores que los gastos corrientes, nosotros decimos que hay un superávit. Si los gastos corrientes superan a los ingresos corrientes, decimos que hay un déficit. Y por último, lo que nosotros tenemos es el saldo de la balanza global, que no es más que la diferencia entre los ingresos totales menos los gastos totales. Igual que el anterior, la misma lógica, nosotros podemos estar en superávit, podemos estar en equilibrio o podemos estar en déficit. Si los ingresos superan a los gastos totales, entonces estamos en superávit, hay un superávit presupuestario. Si los gastos superan a los ingresos, decimos que existe un déficit fiscal. Y aquí identificamos en primera mano de cuánto es la necesidad de financiamiento en la economía. Y si los ingresos totales son iguales a los gastos totales, entonces nosotros decimos que estamos en equilibrio. Una de las cosas que quiero apuntar es que nosotros tenemos la cuenta desagregada de financiamiento. El financiamiento lo que nos dice
y debe converger el dato del balance global con el financiamiento, solo que con signo opuesto. Eso significa que si aquí nosotros tenemos un déficit, por ejemplo, de 30.000, un déficit de 30.000, o sea, nosotros lo ponemos menos 30.000, acá tendríamos que tener nosotros un financiamiento de 30.000. El financiamiento, las fuentes de financiamiento son el tema de la deuda, ¿verdad? Deuda externa y deuda interna. Y desagregado nosotros tenemos la amortización de los préstamos. Aquí tenemos algunos indicadores seleccionados como el ahorro en cuenta corriente, que ya explicamos qué significaba y cómo se calculaba, y el saldo primario. El saldo primario nos sirve para identificar el tema de qué podemos hacer con la política fiscal y el manejo presupuestario. Y simplemente es ingresos totales menos, abran paréntesis, gastos, y a la porción de gastos totales quítenle el pago de intereses. Esto nos permite entonces a nosotros identificar si estamos en déficit o estamos en superávit. ¿Para qué? Para hacer ajustes presupuestarios. O sea, nosotros podemos, cuando existe déficit primario, lo que nosotros podemos hacer es tratar de reducir ese déficit primario, esa brecha entre ingresos y gastos, de tal forma que al reducirlo, nosotros podamos buscar el equilibrio. Número uno, incrementando las fuentes de ingresos dentro de la economía, o número dos, estructurando los gastos y reduciendo algunos gastos que nos permite reducir esa brecha entre los ingresos y los gastos menos el pago de interés. El servicio de la deuda puede ser servicio de la deuda interna y servicio de la deuda externa. El servicio de la deuda no es más que la sumatoria de lo que efectivamente estamos pagando con pago de intereses, las comisiones y la amortización. Entonces, vamos a empezar a estimar. En el caso de los ingresos corrientes, como decíamos, es la sumatoria de los ingresos tributarios más la tasa de seguridad, porque está desagregada y no están incluidos dentro de los ingresos tributarios ni de los ingresos no tributarios. Una vez que tenemos nosotros los ingresos corrientes, entonces los ingresos totales serán la sumatoria de los ingresos corrientes más las donaciones más otros ingresos. Entonces, este es el total para el 2016 de los ingresos totales. Vamos a borrar, voy a borrar esto para indicar primero que las comisiones, en este caso, es lo que yo pago de comisiones por el manejo de préstamos externos y por el manejo de préstamos internos. Y el pago de intereses, que también es lo que pago por los préstamos de forma externa y lo que pago de intereses por los préstamos externos. En este caso, entonces, los gastos corrientes serían sueldos y salarios, más compra de bienes y servicios. Si nosotros sumamos lo que es los sueldos y salarios más la compra de bienes y servicios, a eso se le llama consumo público, más las comisiones que pagamos, más el pago de intereses, más lo que son transferencias corrientes, más otros gastos corrientes que en este caso no los tenemos detallados, son iguales a 88.132.20. Los gastos de capital es la sumatoria de la inversión real en la economía más las transferencias de capital, y si nosotros sumamos
lo que son los gastos corrientes más los gastos de capital van a ser iguales a los gastos totales. El saldo de la balanza global, entonces, va a ser, en este caso, la diferencia entre los ingresos totales en la economía menos los gastos totales de la economía. 13.000 en negativo menos 13.593.30. Y como yo les decía, las fuentes de financiamiento deben de ser iguales. O sea, yo ya identifiqué que tengo una necesidad de financiar mi presupuesto porque mis gastos son mayores que mis ingresos. Entonces el financiamiento debería de ser el valor opuesto y es la sumatoria de la deuda externa más la deuda interna. Recuerden que aquí las amortizaciones no las estoy incluyendo porque estas amortizaciones las voy a utilizar para el servicio de la deuda. Miren, es exactamente el mismo valor, solo que en opuesto, menos 13.593.30 y el financiamiento, tanto interno como externo, es de 13.593.30. Vamos a estimar el tema del ahorro en cuenta corriente. El ahorro en cuenta corriente son los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. En este caso tenemos un superávit, no mucho, 7.505 millones de lempiras, no es mucho para este año, pero lo que me está diciendo es que por lo menos yo estoy generando los suficientes ingresos para pagar o para solventar mis gastos corrientes o mis gastos operativos del gobierno o de la administración central, y eso es positivo. El saldo primario no es más que los ingresos menos los gastos totales, pero a los gastos totales les he de quitar el pago de interés de la deuda, porque recuerden ustedes que el pago de interés de la deuda es un gasto fijo por los préstamos que nosotros hemos adquirido, y en este caso nosotros tenemos un saldo primario deficitario. O sea, que tengamos nosotros este saldo deficitario, lo que nos está diciendo a nosotros que tendríamos que aplicar algunas políticas de manejo presupuestario para disminuir esa brecha. Si ustedes ven, incluso en los años anteriores se ha hecho el esfuerzo por reducir esa brecha, ya que el pago de los intereses siempre va a ser una constante para nosotros por los préstamos que hemos adquirido. El consumo es la sumatoria de lo que pagamos en sueldos y salarios, más la adquisición de bienes por parte del Estado. En este caso es 53.331.60 millones, que creo que representa casi el 50% de los gastos se va en estas dos líneas presupuestarias. El saldo de la deuda externa, entonces es las comisiones externas que pago, más los intereses de la deuda externa, más, en este caso le voy a poner menos porque como yo tengo que las amortizaciones allá están restando, entonces le voy a poner menos para contrarrestar el valor, pero simplemente se suman, en este caso las amortizaciones externas, y este es el valor total que yo he pagado en el servicio de la deuda. El servicio de la deuda interna, de la deuda total, entonces lo borro, es el pago de las comisiones totales, lo que yo pagué por comisiones totales, más lo que yo pagué en intereses, y en este caso le voy a poner la sumatoria de las amortizaciones, tanto interna como externa, solo que aquí le cambio el signo para que esto me sume.
Entonces ya tengo yo estos indicadores y otras variables que me permiten determinar el, eh, el servicio de la deuda. Por otro lado, ¿cómo calculo yo una tasa de crecimiento? Pues las tasas de crecimiento, muchachos, recordando, no es más que la variación o el valor actual del PIB entre el valor anterior del PIB menos 1, y si es porcentaje lo multiplico por 100. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a dejar de forma relativa, no lo voy a multiplicar por un interés más particular, porque lo que yo quiero es después estimar el tema de la deuda total y la brecha que puede haber, o la brecha o el umbral de sostenibilidad de la deuda, que es el otro tema que vamos a unir acá. Entonces, lo voy a dejar así. Sepan ustedes que cuando yo lo dejo de forma relativa, si yo lo dejo de forma relativa, simplemente multiplíquenlo por 100 y ya lo tienen en porcentaje. Entonces, esta es la tasa de crecimiento del PIB, y así es como la calculamos. Y tengo otros indicadores, que es el tipo de cambio nominal, lo que son las reservas internacionales netas en dólares, las reservas internacionales netas en lempiras, y el valor de las exportaciones en lempiras. Y tengo el tipo de deuda. En este caso, la deuda externa es multilateral, bilateral, privada, tenedores de bonos, o sea, cuando nosotros colocamos bonos, y saldo de la deuda pública externa en dólares. También tengo el saldo de la deuda interna, que está conformada por la deuda que nosotros mantenemos con Banco Central, o que el gobierno mantiene con el Banco Central, el sistema financiero privado, organismos descentralizados, organismos desconcentrados, gobiernos locales y sistema privado no financiero. Entonces, vámonos a los indicadores de sostenibilidad. En este caso, nosotros hemos dicho que los indicadores de sostenibilidad son de dos tipos: los que miden el tema de la posibilidad que nosotros tenemos en el corto plazo de afrontar nuestros compromisos, que son los indicadores de liquidez. O sea, si contamos con el dinero para afrontar o pagar en el corto plazo lo que debemos, y los indicadores de sostenibilidad, que son análisis de más largo plazo, que también miden la disponibilidad de activos para responder ante deudas posteriores. Por un lado, los indicadores de liquidez, nosotros tenemos las relaciones intereses de la deuda entre los ingresos tributarios. En este caso, lo que me está diciendo es cuánto de los ingresos tributarios yo estoy destinando para pagar la deuda. Lo que yo quisiera es que ese coeficiente, esa relación de intereses-deuda entre ingresos tributarios, fuera lo menor posible, porque si este coeficiente es mayor, lo que yo estoy diciendo es que de mis ingresos tributarios, yo estoy sacrificando de mis ingresos tributarios para pagar un gasto no productivo, como son los intereses de la deuda. Los servicios de la deuda, que es el total de lo que yo estoy pagando en comisiones, intereses y amortización, entre los ingresos totales, que es como el costo que yo estoy asumiendo por el pago de la deuda, en el servicio de la deuda, en términos de los ingresos que yo genero en el sector público. Y por último, los servicios de la deuda externa, ya entre las exportaciones de bienes y servicios. En este caso es
con fuentes externas, con fuentes que generan divisas, tengo yo la capacidad de pagar mi deuda externa. Entonces, hay una relación entre la deuda externa total y el tema de las exportaciones, el servicio de la deuda, perdón, y las exportaciones. Vamos a calcular esto, lo vamos a buscar. En este caso, intereses de la deuda entre ingresos tributarios. Intereses de la deuda entre ingresos tributarios, que en este caso son 88.692, y este valor es de 13.39. Yo lo voy a pasar a relativo, todo esto lo voy a pasar a relativo. Ok. Veamos. Este otro es servicio de la deuda. Servicio de la deuda total, y el servicio de la deuda total lo tengo acá. Servicio de la deuda total entre las exportaciones, el volumen de las exportaciones, entre los ingresos totales, perdón, ingresos totales, y de los ingresos totales para pagar el servicio de la deuda, yo estoy utilizando el 27%. Miren lo importante de este análisis, y ya les voy a decir por qué razón. Porque si yo digo que el 50% yo lo destino para adquirir o para consumir, el consumo del sector público, que es sueldos y salarios y adquisición de bienes y servicios, entonces vean ustedes lo importante que es esto. Un 50% más un 27.3% que no me puedo quitar porque es un servicio que yo tengo que honrar para ser elegible a nuevos créditos. Entonces estamos hablando que aproximadamente un 77-78% de mi presupuesto, de los ingresos, yo los estoy destinando ¿a qué? Los estoy destinando a el tema de gastos casi fijos. Eso es algo interesante. De ahí, servicio de la deuda externa. Servicio de la deuda externa. Veamos. Servicio de la deuda externa entre, ahí sí son las exportaciones. Y de las exportaciones yo puedo cubrir con el ingreso de las exportaciones, puedo cubrir todo lo que corresponde al pago de mi servicio de la deuda. Muy bien. Ahora miremos los indicadores de sostenibilidad que miden más el tema del manejo de la deuda y de la posibilidad de honrar la deuda en el largo plazo. Intereses de la deuda entre el PIB. En términos del PIB, entonces lo que yo estoy diciendo es que yo estoy destinando de mi PIB un 3% para pagar intereses. Ahora, el costo de oportunidad de un 3% del PIB es muy alto. Si nosotros no pagáramos eso, podríamos destinarlos para otro tipo de actividad. El saldo de la deuda entre exportaciones, en este caso saldo de la deuda total, saldo de la deuda total, entre las exportaciones. Y en este caso, si lo multiplico por 6, es 106.5. El umbral de esto, según recomendaciones internacionales, es 150%. Pero lo que yo estoy diciendo ahí, a partir de la unidad, es que el saldo de la deuda, lo que yo estoy debiendo hasta el momento, con los ingresos de las exportaciones
de este año son insuficientes. Todavía tendría que generar un poco más de ingresos para que yo pudiese afrontar con los ingresos de las exportaciones y pagar toda el capital de lo que yo estoy debiendo. Saldo de la deuda externa. Saldo de la deuda externa. Vamos a ver. Entre las exportaciones muy bien. Saldo, perdón, es saldo. El saldo de la deuda. Saldo de la deuda externa entre lo que es las exportaciones. Y este es igual a 0.63. Eso significa que el total de la deuda externa en términos de las exportaciones solo representa un 63%. Y por último, el saldo de la deuda total. Entre lo que es el PIB. En términos del PIB, este indicador es uno de los indicadores en donde yo puedo identificar si existe o no umbral. Me da indicios, pero a través de una fórmula ya la vamos a estimar entre el PIB y aquí tengo 49.9%. De ahí tengo otros indicadores, esta tasa de interés implícita, que esa tasa de interés implícita la vamos a estimar, aquí está la fórmula, si la queremos ver, es los intereses que yo he pagado, voy a abrir los intereses que yo he pagado en el periodo divididos entre el promedio de la deuda de la deuda total. En este caso, el saldo de la deuda total, que es este, más este, entre 2. Y si lo multiplico por 100, entonces me da el porcentaje, no lo voy a multiplicar por 100 porque lo quiero utilizar de forma relativa. Muy bien, entonces vamos a chequear un poquito. Vamos a cerrar aquí. 0.056 o 5.6%. O sea, ese es. Y si ustedes quieren estimar también el pago de intereses, también lo podemos hacer por la relación del pago de intereses entre el saldo de la deuda. Solo que el otro valor es más ajustado. Mire, aquí da 5.3 y aquí está dando 5.6, está más ajustado. Ahora, miremos este valor que nosotros tenemos aquí. Este valor es con respecto a la fórmula que ustedes tienen de sostenibilidad. En el caso en que nosotros estamos hablando de umbrales de sostenibilidad de la deuda, en varios países o en varias regiones se manejan algunos parámetros. Según el Fondo Monetario Internacional, en el caso de Honduras, la sostenibilidad de la deuda, o sea, la relación deuda-PIB, no debería de exceder el 40%. Sin embargo, nosotros excedemos esa relación,
esa deuda total entre el PIB. Todo esto lo vamos a hacer en términos del PIB. O sea, si lo vamos a hacer en términos del PIB, entonces tendremos que dividirlo en función del PIB, toda la terminología. Una de las cosas que yo necesito que comprendamos es la convergencia de la deuda. La convergencia de la deuda me dice que para que yo pueda estar sostenible, la tasa de crecimiento en la economía debería de ser mayor que la tasa de crecimiento del pago de los intereses. Por eso es que entonces yo tengo la tasa de interés implícita ahí. Esa relación es una ecuación de Euler. Esta ecuación que yo tengo aquí, 1 más R, entre 1 más Y puntito significa tasa de crecimiento del PIB. R es la tasa de interés. En este caso yo la estoy utilizando nominal, pero también se puede utilizar de forma real y para esto entonces tendríamos que indexar algunos valores que nosotros tenemos. Esto es similar, esto que yo tengo aquí, esta ecuación es similar a este primer término, que es igual. Esta fórmula BT significa deuda total actual. Es igual a, abro paréntesis, 1 más R, que es 1 más la tasa de interés, menos la tasa de crecimiento del PIB. O sea que entre más grande es la tasa del crecimiento del PIB, esto tiende a hacerse más pequeño, ¿verdad? Y si se hace más pequeño, por lo tanto, entonces la deuda va a tenderse, o por lo menos la deuda pasada va a ser menor por la deuda acumulada del periodo anterior más DP. DP significa déficit primario. Entre más grande es el déficit primario, ojo con esto, entre más grande es el déficit primario, esto lo que haría es que incrementaría la deuda total actual. Si el déficit primario más bien no es un déficit, sino que es un superávit, entonces ese superávit restaría el déficit de periodos anteriores y el déficit y la deuda actual sería más pequeña. Entonces yo lo voy a hacer por fórmula. Voy a decir 1 más la tasa de interés implícita, que es la que he estimado, es 0.056, la escribo, la voy a escribir, menos la tasa de crecimiento del PIB, menos la tasa del crecimiento del PIB, en este caso la tasa del crecimiento del PIB, yéndome arriba, es igual a 6.8. Ahora, aclaro, si esta tasa es negativa, entonces yo tendría que poner menos por menos, operarla, para que me diera más, ¿sí? Entonces, en este caso, menos 0.06. Menos 0.068, que es la tasa de crecimiento, por la deuda. Cuando nosotros tenemos B minúscula es porque esa deuda está en términos del PIB, o sea, ya lo dividimos en términos del PIB, por el porcentaje de deuda en términos del PIB. ¿Cuál es el porcentaje de deuda en términos del PIB? Entonces nosotros aquí tenemos deuda total entre el término del PIB, que es 0.4, 0.49. Muy bien. Ahora el déficit, pero pensemos un poco en el déficit primario. Anteriormente nosotros decíamos que el déficit primario, y este no lo calculé, solo voy a copiar la fórmula. En este caso, si hay un déficit, esto me aumentaría. Ojo con esto, la lógica. Si hay un déficit, esto me aumentaría la deuda total, ¿sí? Entonces no lo tendría que
que restar, sino que más bien sumar, porque si yo digo es un déficit, el déficit incrementa la deuda, entonces le voy a poner un signo negativo porque yo sé que allá lo tengo con signo negativo como déficit, solo para contrarrestar el valor. Y en este caso es este de acá que tengo, ya van a ver cómo se modifica. Este resultado operativo primario, que es el que yo tengo acá, que es el que yo tengo acá, que es el saldo primario en términos del PIB. Ok, entonces es menos 0.004, o sea, menos que un 1%, pero eso es un déficit. Y por lo tanto, entonces, ya como he ajustado la fórmula, este menos por el menos de arriba suman el signo positivo y por lo tanto la deuda en términos del PIB es de 0.497. O sea que hubo un incremento de la deuda total en términos del PIB y en el 2016, por lo menos, según estos datos, nosotros estábamos ya habíamos pasado el umbral de la sostenibilidad de la deuda. Muy bien, ingresos totales en términos del PIB, esto nos da más o menos de los ingresos totales a nivel nacional, cuánto es lo que nosotros destinamos en el presupuesto como ingresos, cuánto es lo que generamos nosotros en ingresos. En la economía, en términos del PIB, tenemos 0.22 o 22%, ingresos corrientes en términos del PIB, los ingresos corrientes que son los que nosotros eventualmente generamos en la economía y que son usualmente ingresos constantes, con fuentes de ahí el ingreso tributario, y este ingreso tributario entre el PIB también se le denomina presión tributaria. Ingresos tributarios entre el PIB, y esto es lo que nos dice a nosotros cuánto nosotros estamos pagando o contribuyendo con el sector público en la economía en términos del PIB. Y la presión tributaria que nosotros tenemos, ¿sí?, en este caso es de 20%, que son los ingresos tributarios en términos del PIB, en términos nominales. El gasto total entre el PIB también nosotros le vamos a conocer en la teoría de Barro como el tamaño del Estado, o sea, es la intervención del Estado en la economía, que es de un 25%, y los ingresos que nosotros generamos en términos del PIB solo es un 22%, ahí entonces notamos nosotros un desfase, ¿verdad? Y ese desfase es explicado a través del tema de la deuda y el manejo de la deuda. Gastos corrientes en términos del PIB y el resultado operativo, que es el balance global que yo tengo en términos del PIB, que en este caso lo que me está diciendo es que tengo aproximadamente, y ahí sale la ecuación, de un 3% de déficit, ¿verdad? Si yo sumo, miren acá, ¿ves? Si yo resto los ingresos totales en términos del PIB menos los gastos totales en términos del PIB es igual al resultado operativo en términos del PIB. Muy bien. Con esto entonces estamos explicando esta parte. Muchas gracias.